miren este anillo en mi mano. Es un zafiro rodeado de diamantes, una reliquia que perteneció a mi abuela y que, según mi esposo, era el símbolo de nuestro amor eterno. Hoy, este anillo me quema la piel. Hace apenas 3 días, descubrí que la persona que dormía a mi lado y la mujer que llamaba hermana estaban esperando pacientemente a que yo muriera para brindar con el vino de mis propios viñedos. Si creen que la traición duele, esperen escuchar cómo mi propia suegra preparaba el veneno mientras me sonreía a la cara. Mi nombre es Lucía. Heredé la hacienda Los Olivos tras la muerte de mis padres en un accidente hace 5 años. Fue un golpe devastador, y en medio de mi luto, Diego apareció como mi salvador. Él era un abogado joven, ambicioso y, aparentemente, devoto. Se encargó de los trámites, de los impuestos y de consolarme en mis noches de llanto. Al poco tiempo nos casamos. Mi mejor amiga, Claudia, fue la madrina de bodas. Ella lloró de felicidad ese día, o al menos eso fue lo que yo creí. Me decía que nadie se merecía la felicidad tanto como yo. Qué ingenua fui al pensar que sus lágrimas eran de alegría y no de envidia pura. Hace un año, mi salud empezó a decaer de forma misteriosa. Empecé a sentir una fatiga crónica, temblores en las manos y una niebla mental que no me dejaba trabajar. Los médicos decían que era estrés postraumático tardío. Mi suegra, doña Mercedes, se mudó con nosotros para ayudarme. Ella se encargaba de la cocina, insistiendo en que solo su comida casera me devolvería las fuerzas. Me preparaba unos tés de hierbas amargas que, según ella, eran recetas ancestrales para la vitalidad. Yo me los tomaba todos, confiando en esa mujer que me llamaba hija. Diego empezó a viajar mucho por negocios de la hacienda. Decía que estaba buscando nuevos mercados en Europa. Claudia, por su parte, venía a visitarme casi todos los días. Se sentaba al borde de mi cama, me acariciaba el cabello y me contaba lo mucho que Diego me extrañaba en sus viajes. Él lo hace todo por ti, Lucía. Quiere que tengas el imperio que tus padres soñaron, me decía, mientras yo apenas podía mantener los ojos abiertos. La verdad salió a la luz de la forma más banal posible. Diego olvidó su iPad en la sala antes de irse a uno de sus supuestos viajes. El dispositivo estaba sincronizado con su teléfono y, mientras yo intentaba buscar una receta de cocina, entró una notificación de video. Era una transmisión en vivo de una cámara de seguridad. Pensé que era de la hacienda, pero lo que vi me detuvo el corazón. Era un apartamento moderno, uno que yo no conocía. En la imagen aparecía Claudia, usando mi lencería favorita, sirviéndole una copa de vino a Diego. Me quedé helada. Mis manos, que siempre temblaban, se quedaron quietas por el impacto de la adrenalina. Subí el volumen. Ya casi está, mi amor, decía Claudia entre risas. Mercedes dice que la dosis de este mes la tiene ya casi lista para el internado. En cuanto los médicos firmen que no es apta mentalmente, tú te quedas con la administración total y ella se va a una clínica de la que no saldrá nunca. La respuesta de mi esposo fue una carcajada gélida. Lo mejor de todo es que ella nos agradece por cuidarla. Es tan patética que casi me da lástima. En ese momento, el mundo se puso en cámara lenta. No era una enfermedad. Me estaban envenenando lentamente con algo en esos tés de doña Mercedes. Estaban destruyendo mi sistema nervioso para declararme incapaz y quedarse con las tierras que mi familia trabajó por generaciones. Y mi mejor amiga estaba allí, esperando para ocupar mi lugar en mi cama y en mi vida. No lloré. Sentí que algo dentro de mí se incendiaba. Fui a la cocina y busqué el frasco de hierbas que Mercedes usaba. Lo escondí en mi bolso. Llamé a un laboratorio privado y pedí un análisis urgente de mi sangre y de las hierbas. Los resultados llegaron al día siguiente: digitalina y otros compuestos que, en dosis constantes, provocan arritmias, confusión y debilidad extrema. Me estaban matando en cámara lenta bajo mi propio techo. Pero yo no iba a ser la víctima que ellos esperaban. Durante la siguiente semana, jugué el papel de mi vida. Fingí estar más débil que nunca. Me dejaba caer, balbuceaba y aceptaba los tés de Mercedes, pero los tiraba en las plantas cuando ella no miraba. Mientras tanto, contacté a un abogado penalista y a un investigador. Descubrimos que Diego no estaba viajando a Europa, estaba en ese apartamento que había comprado con dinero desviado de las cuentas de la hacienda, puesto a nombre de Claudia. El clímax ocurrió la noche en que Diego regresó de su viaje. Mercedes organizó una cena especial para celebrar que, según ellos, yo finalmente había aceptado firmar los documentos para cederles el control total de Los Olivos. Es por tu paz, cariño, decía Diego mientras me pasaba una pluma de oro. Así podrás descansar y recuperarte sin presiones. Claudia estaba sentada a su lado, fingiendo preocupación, pero sus ojos brillaban con una ambición que ahora me resultaba evidente. Me levanté de la mesa con una fuerza que no habían visto en meses. Tienen razón, necesito descansar. Pero antes, quiero que probemos algo diferente. Fui a la cocina y regresé con 3 tazas del té de Mercedes. He preparado el té yo misma hoy, con la receta especial de mamá Mercedes. Quiero que brindemos por el futuro de la hacienda. El rostro de Mercedes se transformó.
Sus ojos se abrieron de par en par. No, Lucía, tú estás mal, debes ir a la cama, ese té es solo para ti. ¿Por qué, Mercedes? Si es tan bueno para mí, ¿por qué no pueden probarlo ustedes? Pregunté con una sonrisa que les heló la sangre. Diego intentó quitarme la taza, pero yo la estrellé contra el suelo. Sé lo que están haciendo. Sé lo de la digitalina. Sé lo del apartamento. Y sé que ustedes dos han estado revolcándose mientras yo me moría en el piso de arriba. Claudia intentó levantarse para huir, pero en ese momento, las luces de las patrullas iluminaron los ventanales de la sala. Mi abogado entró seguido por la policía. Los cargos son intento de homicidio, fraude y administración desleal, anunció el oficial. Diego intentó balbucear que yo estaba loca, que era una alucinación de mi enfermedad, pero yo saqué el iPad con las grabaciones y los informes del laboratorio. Ver a Diego esposado, gritando que Claudia fue quien le dio la idea, fue una de las visiones más satisfactorias de mi vida. Mercedes, la mujer que se hacía pasar por una santa, se desmayó en el sofá, pero no de dolor, sino de puro miedo. Lo sacaron de mi casa como la basura que siempre fueron. Hoy, la hacienda Los Olivos ha vuelto a florecer. El temblor en mis manos desapareció a las pocas semanas de dejar de tomar el veneno de Mercedes. Me costó entender que las personas que más amaba eran mis peores enemigos, pero esa lección me hizo inquebrantable. A veces, para salvar tu propio jardín, tienes que arrancar las raíces más profundas, aunque te duela el alma. Ellos están en prisión, esperando un juicio que los dejará allí por muchos años. Claudia perdió todo el dinero que Diego le había dado, porque logramos rastrear cada centavo robado de mi herencia. A veces me preguntan si los extraño. Mi respuesta es siempre la misma: no extraño a las personas, extraño la venda que tenía en los ojos, porque ahora que veo la realidad, la soledad me parece el paraíso más hermoso del mundo. Este anillo que tengo aquí es lo último que me queda de esa farsa. Mañana mismo lo voy a fundir para comprar nuevas semillas. Porque de las cenizas de la traición, siempre nace algo que nadie podrá volver a pisotear.